Thank you so much for being with us at Refuge Church Nashville. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros en Iglesia Refugio Nashville. We are in Acts chapter 19. Estamos en Hechos capítulo 19, and we'll also be in the book of 1 John. So if you got your if you have a physical Bible, you may want to put a finger in both of those today as we study the Word of God today. Si tienen Biblias reales en tus manos, si quieres poner un dedo en Hechos capítulo 19, en el otro dedo en Primero de Juan en el Nuevo Testamento es donde vamos a escudriñar la palabra de Dios en el día de hoy. Now, let me just ask a question. Déjame preguntar eso. Are there moments in your life when you just feel stuck? Hay momentos en tu vida cuando has sentido atascados. I want to talk about two levels of stuckness when it comes to our faith. Yo quiero platicar hoy acerca de dos diferentes niveles o tipos de estancamiento, por favor. Because I think in every believer's life we feel stuck. En cualquier creyente nos sentimos atascados a vez en cuando. There are moments when your faith kind of feels like a desert. Nuestra fe parece estar tan seca como un desierto. We read the Bible and it doesn't seem to connect. Leemos la palabra, pero no conecta con nosotros. We pray the same prayers with no change. Oramos las mismas oraciones sin ningún cambio. Now, let me just explain this. Sometimes there's some different reasons why we get stuck. Hay diferentes razones por este estancamiento en nuestras vidas. For example, sometimes we're stuck because of sin or a habit or an attitude that goes untreated in our lives. Algunas veces nos sentimos atascados debido a un pecado, un hábito o una actitud que no se trata. But sometimes the Lord allows moments in spiritual cement, if I can use that term, to teach us patience or to make us stop and listen. A veces el Señor nos da momentos, si puedo decir esto, de cemento espiritual, ¿ok? Para enseñarnos paciencia o para detenernos a escuchar. Every believer feels stuck at some moment in their lives. Todo creyente se siente atascados a algún momento en su vida. Now, but then there's another kind of stuckness. Pero hay un otro tipo de estancamiento. There are stuck Christians. En contraste, hay cristianos atascados. This stagnation is more of a condition than a temporary status. Su estancamiento es más una condición que un estado temporal. They may feel they are constantly in survival mode in their faith, just keeping their head above water at all times. Pueden sentirse que están constantemente en un modo de supervivencia en su fe, manteniendo su cabeza justo por encima del agua. Others may be too comfortable or successful. They don't feel like they need to change. They're okay with their stuckness. Otros pueden sentirse demasiado cómodos o exitosos y ellos no sienten la necesidad de cambiar. Entonces están contentos con su estancamiento. God seems more like an insurance plan than someone who they should spend regular time with. Dios parece más como un plan de seguros que alguien que quien ellos deben dedicar tiempo regularmente. For others, life is simply too busy or too distracted to get out of this spiritual rut. Para otros, la vida es simplemente demasiado ocupada y ellos están demasiado distraídos para salirse de su rutina espiritual. And even if there's a desire to change, stuck Christians often lack one or more essential elements for their growth. Aunque existe el deseo de cambiar, los cristianos atascados a menudo carecen de uno o más elementos esenciales para su crecimiento espiritual. Now let's get to Paul in Ephesus in Acts chapter 19. Ahora vamos a movernos a Pablo en Éfeso in capítulo 19. Now let me set the scene for us before I read some of the scriptures today. Déjame poner en la imagen, en la escena
de capítulo 19. Because over the past couple of weeks, we have seen a new strategy in Paul's ministry and travels. Durante las pocas semanas pasadas, hemos visto una nueva estrategia del ministerio y viajes de Pablo. At the start of his missionary journey, Paul spends only a few weeks in each city before moving on. En el principio de su jornada misionera, Pablo pasa solo unas pocas semanas en una ciudad antes de continuar. In Corinth, that we looked at 2 weeks ago, Paul gets a job. He spends 18 months teaching and planning the church before continuing in his ministry. En Corinto es un poquito diferente. Pablo obtiene un trabajo y pasa 18 meses enseñando, plantando la iglesia antes de continuar en su jornada. In today's passage, Paul's going to spend 2 years in Ephesus before traveling to other churches and other faith communities. En el pasaje de hoy, Pablo pasará 2 años en Éfeso antes de viajar a otras iglesias y comunidades de fe. One of the biggest reasons Paul spends more time and attention in these larger cities is because the gospel is reaching more people that don't have a Jewish background. Una de las razones más grandes por las que Pablo pasa más tiempo y atención en estas ciudades más grandes es porque el evangelio está alcanzando más gente sin antecedentes judíos. To understand that Jesus is the Messiah is different for a Jew who grows up reading the Old Testament than for a Greek who grows up worshiping Athena or Apollo or Artemis. Entender a Jesús como el Mesías es muy diferente para un judío que crece leyendo el Antiguo Testamento que para un griego que crece adorando a Atenea, Apolo, or Artemisa. In Acts 19, we encounter a variety of groups in Ephesus who respond to Paul and the gospel in different ways. En Hechos 19 encontramos una variedad de grupos en Éfeso que responde a Pablo y el evangelio en diferentes maneras. So here's what I want to do today. I want to use the example of these groups to describe how we get stuck in our faith. Yo quiero usar el ejemplo de los diferentes grupos para describir cómo a menudo nos quedamos atascados en nuestra fe. Can we do that today? ¿Podemos hacerlo? ¿Estamos de acuerdo? Now, I also want to look at these groups through the spiritual lens of the letter of 1 John, which outlines different areas of our growth in Christ. También quiero ver esos grupos a través de un lente espiritual de la carta de 1 de Juan, que describe las áreas para nuestro crecimiento en Cristo. All right, so we ready? ¿Listos? Number one, the first area that I want to talk about is lack of the word in our faith. El primer lugar o área que yo quiero practicar es la falta de la palabra en Hechos 19. At the beginning of Acts 19, we encounter a group that appear to be disciples. En el principio de Hechos 19 encontramos un grupo que parecen ser discípulos. They act like disciples. Ellos se ven y actúan como discípulos. They repent, they're even baptized. Se arrepienten y son bautizados. But Paul notices something is missing. Pablo nota que falta algo. Listen to the conversation in Acts 19, 2 through 6. Escuchen su conversación en Hechos 19, 2 hasta 6. Escucha la palabra. And he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said, "No, we haven't even heard there is a Holy Spirit." And he said, "Into what then were you baptized?" And they said, "Into John's baptism." And Paul said, "John baptized with the baptism of repentance, telling people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus." And on hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. Versículo 2 de Hechos 19 dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús.
al oír eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Alexander Pope is credited with the saying, a little knowledge is a dangerous thing. El dicho, un poco conocimiento es una cosa peligrosa, es atribuido a Alexander Pope. In Hechos 19, in Acts 19, these disciples have just enough knowledge to look like believers, but their understanding is incomplete. En Hechos 19, esos discípulos tienen un conocimiento suficiente para parecer creyentes, pero su entendimiento es incompleto. They know enough to repent, but not enough to understand or experience the grace of Jesus. Ellos saben lo suficiente para arrepentirse, pero no lo suficiente para entender o experimentar la gracia de Jesús. And unlike the disciples in Ephesus, you may be a Christian here today. You may legitimately be a Christian here. A diferencia de los discípulos en Éfeso, ustedes legítimamente pueden ser cristianos. And you don't have to display these gifts of tongues and prophecy that we see here, but the Holy Spirit is in your heart. Now, tal vez no tienen los dones de lenguas y profecía, pero el Espíritu Santo ya está en su corazón. But the question is, are you starving your faith? La pregunta es, ¿están matando de hambre su fe? Do you have just enough knowledge to be saved, but not enough to understand, to regularly walk in fellowship with Jesus? Tienen el conocimiento suficiente para ser salvos, pero no el entendimiento suficiente para caminar regularmente en comunión con Dios. 1 John 1 through 3 describes the importance of the Word in our fellowship with Jesus. Primero de Juan, capítulo 1 hasta 3, describe la importancia de la palabra para nuestra comunión con Jesús y con Dios. He says the following, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. The life was made manifest. We have seen it. We testify to it. We proclaim to you the eternal life which was with the Father and was made manifest to us. That which we have seen and heard we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. And indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, eso les anunciamos respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Are you stuck because your faith is malnourished? Están atascados porque su fe es desnutrida. Are you spending enough time in the Word of God to feed your faith, or are you consuming the minimum necessary just to stay alive? ¿Están pasando suficientemente tiempo en la palabra de Dios para alimentar su fe? ¿O están consumiendo lo mínimo necesario para mantenerse con vida? One essential element of our spiritual growth, especially if you feel stuck, is the knowledge of the Word of God. If you feel stuck today, I want to encourage you, eat the Word. Consume the Word of God. Si tú te sientes atascado en la fe ahora, yo quiero desafiarles hoy, come la palabra. Regularmente. Estudia la palabra. Consume la palabra de Dios. Es un elemento esencial para nuestro crecimiento espiritual. Number 2, lack of the Spirit. Falta del Espíritu. Now,
We just learned that these disciples in Ephesus did not possess, they didn't even know about the Holy Spirit. Acabamos de saber que los discípulos en Éfeso no poseían o sabían nada del Espíritu Santo. Now we're going to look at two other groups that have a serious misunderstanding when it comes to the Holy Spirit. Ahora vamos a ver dos otros grupos que tienen un mal conocimiento del Espíritu Santo. Next, Paul teaches about the kingdom of God in the synagogue, and he encounters serious resistance to the Spirit. Después, Pablo enseña acerca del reino de Dios en la sinagoga hasta que encuentra resistencia al Espíritu. The word stubborn that we're going to see in just a minute here is a spiritual hardening of the heart. La palabra obstinado que vamos a ver, encontrar en este versículo 9, significa un endurecimiento espiritual del corazón. Listen to Acts 19:9. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took his disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Now the next group, el siguiente grupo, is about 7 Jewish brothers who attempt to manipulate the Holy Spirit. El siguiente historia es acerca de 7 hermanos judíos que trataron de manipular el Espíritu Santo. These brothers are professional traveling exorcists, if you can believe it. Esos hermanos eran exorcistas ambulantes profesionales. Try to put that on a business card. What do? Tú puedes poner esto en una tarjeta de negocios. ¿Qué hace para tu trabajo? I am a traveling professional exorcist. Mira, no puede poner en una tarjeta de negocios que yo soy una exorcista ambulante profesional. When they see the miracles that God is doing through Paul, they decide they want to use the name of Jesus to get the same results. Cuando ven los milagros que Dios está haciendo a través de Pablo, deciden usar el nombre de Jesús para obtener los mismos resultados. Listen to what happens in Acts 19, 15, and 16. Escucha lo que sucede en Hechos 19, 15 hasta 16. But the evil spirit answered them, Jesus I know, Paul I recognize, but who are you? And the man in whom was the evil spirit leaped on them, mastered all of them, overpowered them, and they fled out of that house naked and wounded. Versículo 15. Un día el espíritu maligno les respondió, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes, los 7 hermanos, ¿quiénes son? Y ablandándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia y huyeron de la casa desnudos y heridos. Now, in these 3 groups, we encounter ignorance of the Holy Spirit, resistance of the Spirit, and attempt to manipulate the Holy Spirit. En estos 3 grupos encontramos ignorancia del Espíritu Santo, resistencia al Espíritu y un intento a manipular el Espíritu de Dios. As Christians, our awareness and dependence on the Holy Spirit is vital to our growth. Como cristianos, nuestra conciencia y dependencia en el Espíritu es vital para nuestro crecimiento. When we're unaware of Him, the Holy Spirit cannot guide us. Cuando no estamos conscientes de Él, el Espíritu Santo no puede guiarnos. When we are resistant or manipulative, the Spirit exposes our sin. It draws us back to God. Y cuando somos resistentes o manipuladores, el Espíritu expone nuestro pecado y nos lleva de vuelta a Dios. Now, I know what you're thinking right now. Ustedes están pensando eso. We're not like these professional exorcists here. We're not trying to manipulate anything. No somos como los exorcistas en la Biblia. No estamos probando a manipular el Espíritu como así.
Right? See? Imagine, if you will, imagínate por un momento, if you had a friend that worked the door at Bridgestone Arena. Imagínate un momento, si tienes una amistad que está trabajando en la puerta de la Arena Bridgestone en el centro. And he said, listen, whatever concert, whatever event you want to get in, I got you. I just open the door, you can just go on in. Este amigo dice, mira, cualquier evento, concierto que tú quieres asistir, avísame, yo voy a abrir la puerta. Ven. So every time you see a new concert, woo, let's go. Cada vez cuando está mirando un concierto de cualquier persona, me voy, vamos pues. Now, this friend, he calls you up too sometimes, and he says, hey, you want to go out to a restaurant, you want to go hang out, and you don't ever seem to have time for him. But every time you want to go to a concert, you give him a call. Now, mira, el mismo hombre, él está llamándote para salir, para comer en un restaurante o para disfrutar tiempo y nunca tienes tiempo para él, pero cada momento, cuando tú quieres ver un concierto, hey, amigo mío, vamos pues, yo quiero ir. Now, what's happening is, that guy's really not your friend. Ese hombre realmente no es un amigo. He's an object to be used. Eres un objeto para utilizar, or maybe to manipulate, to get what you want, or para manipular, para recibir lo que tú quieres. When we try to get stuff from the Holy Spirit without having a true relationship, an ongoing relationship with the Spirit, we're as manipulative as the exorcist in this passage. Mira, cuando intentamos manipular el Espíritu Santo para recibir lo que queremos, sin tener una relación constante con Dios, el Espíritu y Jesús, estamos manipulando como los ejercistas en este pasaje. ¿Sí o no? Am I telling you the truth today or not? ¿Estoy diciendo la verdad o es mentiroso hoy? It's easy to look at this passage and say, that's not me, but that is sometimes me. Pero a veces en cuanto yo estoy mirando a mí mismo en este pasaje. Listen to what 1 John 4:13 says. Primero de Juan 4:13 dice lo siguiente. By this we know that we abide in him and he in us because he has given of us his Spirit. De esta forma sabemos que permanecemos en él y que él permanece en nosotros porque nos ha dado a su Espíritu. If you feel stuck in your faith today, it may be because you are not depending or having a regular relationship with the Holy Spirit. Si te sientes atascados hoy, tal vez es porque no tienes una relación regular con el Espíritu Santo. Número tres, it's lack of love, falta de amor. Now, expressing our love to God and others, that's essential to our spiritual growth. I don't know how you can be a believer in God without loving other people. Mira, expresando nuestro amor a Dios y a los demás es esencial para nuestro crecimiento espiritual. No entiendo cómo puedes amar a Dios, pero no amar a la gente. When the Jews from the synagogue resist the message of Jesus, they not only reject Paul, but in verse 9 it says they speak evil of the way. Cuando los judíos de la sinagoga resisten el mensaje de Jesús, ellos no solo rechazan a Pablo, pero el versículo 9 dice que hablan maligno acerca del camino. Now, the way is how they spoke about faith in Jesus before they had the word Christianity. They just called them the people of the way. El camino aquí es como hablar acerca de la fe en Jesús antes que existiera la palabra cristianidad. Entonces, cuando está hablando acerca de cristianos, está diciendo la gente del camino. Now, it's one thing to disagree. It's another thing to claim that it's evil. Es una cosa de no estar de acuerdo y otra cosa afirmar que es malvado. Guys, today we are living in a world, in an age of outrage. Hoy en día vivimos en una era de indignación. And whether we're talking about politics, military conflicts, gender and sexuality, justice or abortion, everyone has got an opinion.
Ya que estamos hablando política, conflictos militares, género, sexualidad, justicia, el aborto, todos tienen una opinión. The challenge for every Christian is to see others through the eyes of Jesus, even if we are called evil. El desafío para cada cristiano es ver a los demás a través de los ojos de Jesús, y aunque nos llamen malvados. The challenge is also to love others in Christ, even when our faith contradicts everything that they stand for. El desafío también es amar a los demás en Cristo, aun cuando nuestra fe contradice todo lo que ellos representan. Now, when Paul is rejected in the synagogue, he doesn't get mad. He doesn't blast him on Facebook. He didn't go on TikTok and start a tirade. He didn't protest at all. Y cuando Pablo es rechazado en la sinagoga, no se enoja o protesta. Él no está tomando su celular para hacer malas palabras acerca de ellos en Facebook o en el TikTok. He rents a meeting space down the street, and his teaching reaches more than he did in the synagogue to begin with. Renta un espacio de reunión al final de la calle y sus enseñanzas alcanzan más que los que alcanzó en la sinagoga. What they meant for evil, God meant for good. Lo que ellos intentaron para el mal, Dios lo intentó para el bien. And if our faith and our churches are to survive this present cancel culture, we must believe that the blood and sacrifice of Jesus is more powerful than whatever difference that we have. Si nuestra fe y nuestras iglesias van a sobrevivir, nuestra cultura presente, la cultura de cancelación, debemos creer que la sangre y el sacrificio de Jesús son más poderosos que nuestras diferencias. We must remember that Jesus, his love, transforms any heart. Debemos recordar que el amor de Jesús puede transformar cualquier corazón. Now we are entering, I'm not going to go political on us today. No voy a platicar acerca de los políticos hoy. But the closer that we get to the election in the United States, the closer you're going to be tempted to look at everybody that doesn't agree with you as someone that's just simply evil. Déjame decir que estamos entrando en una etapa política aquí en los Estados Unidos. Y la tentación para nosotros es ver cualquier persona que no está de acuerdo conmigo como es malvado. No solamente incorrecto, pero malvado. That is the temptation for us in this room. And I want to encourage you to fight against that temptation, helped by the Holy Spirit, every chance that you can. Yo quiero desafiarles a resistir la tentación, a ver todos que no están de acuerdo contigo como malvado y ver a ellos por las lentes de Jesús. 1 John 3:16 and 18. Primero de Juan 3:16 hasta 18. I believe God, I believe our culture needs this word right here. Yo creo que nuestra cultura necesita esos versículos en Primero de Juan 3:16 hasta 18. By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees a brother in need, yet closes his heart to him, how does the love of God abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. We are not only equipped in this room with material blessings, but we're equipped with the truth of God.
And who are we to withhold that from those that we should express that in love? No solamente somos bendecidos con cosas materiales y dinero, pero tenemos la verdad de Dios, ¿sí? Debemos expresarlo en amor a los demás, porque por eso ellos van a saber que somos realmente cristianos. Number 4. You with me today? We good? ¿Todo bien? Okay. Number 4. Número 4. And this one's a little surprising. Este es un poquito sorprendido. Or sorprendiente? Lack of ethics. Falta de ética. Nadie quiere hablar acerca de eso. No one wants to talk about that, right? Guys, the spiritual and cultural center of Ephesus, in the center was a temple to the Greek god Artemis, or in Romans called her Diana. En el centro cultural y espiritual de Éfeso era el templo de la diosa griega Artemisa, o los romanos está diciendo Diana. And the more Paul taught, the more people became Christians, the more it negatively impacted those who made a living from idol worship in Ephesus. Y cuanto más enseñaba Pablo, y mientras más personas se convierten en cristianos, más negativamente impactaba a aquellos que se ganaba la vida con la adoración de los ídolos en Éfeso. Acts 19:23-41 is the story of a silversmith named Demetrius, who supplied silver to all the craftsmen in the area. Hechos 19:23-41 es la historia de un platero llamado Demetrio que distribuía plata a todos los artesanos de la zona para construir los ídolos y venderlos. I want you to listen to Acts 19:25-27. Escucha Hechos 19:25-27. These he gathered together with the workmen in similar trades and said, men, you know that from this business we have our wealth, and you see and hear that not only in Ephesus, but in almost all of Asia, this Paul has persuaded and turned away a great many people, saying that the gods made with hands are not gods. And there is a danger not only that is of this trade of ours may come into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis may be counted as nothing, and that she may even be deposed from her magnificence, she whom all Asia and the world worship. He's not expounding too much there, is he? Versículo 25. Los reunió con otros obreros de ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, es una palabra difícil, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoraron toda la provincia de Asia y a menudo el mundo entero, se despojada de su divina majestad. Hablando mucho este hombre. While Demetrius seems to be concerned about the reputation of this goddess Artemis, he and his friends seem a lot more upset about their profits from the Greek worship, right? Mientras que Demetrio parece estar preocupado por la reputación de Artemisa, él y sus amigos parecen más molestos por sus ganancias del culto griego. If he was a true believer, he would have let his goddess defend for herself, right? Si fuera un verdadero creyente, él habría dejado que su diosa se defendiera. But instead, Demetrius and his men start a riot against the Christians that nearly kills some of Paul's ministry companions. Al lugar de eso, Demetrio y sus hombres empiezan un motín contra los cristianos y casi mata a algunos de los compañeros del ministerio de Pablo. Demetrius' faith in Artemis didn't seem to change his ethics when his wealth is in danger.
La fe de Demetrio en Artemisa no parece haber cambiado su ética cuando sus riquezas sus riquezas están en peligro. Now, guys, you don't have to be a good moral person to become a Christian, okay? No tiene que ser buenas personas morales para convertirse en cristianos. To be honest, most of us in this room were not good moral people when we accepted Jesus as our Savior. A ser honesto, la mayoría de nosotros en esta aula no fuimos buena gente antes de recibir Cristo. But your faith, however, should impact your ethics. Pero sin embargo, tu fe debe impactar tu ética. Some of you feel the tension in your hearts because your actions do not fall in line with your beliefs. Algunos de ustedes sienten la tensión en sus corazones porque sus acciones no están en línea con sus creencias. Or your heart has grown cold because you've decided that your bad attitudes and actions are more important than obeying the Word of God. O sus corazones se han afriado porque han decidido que sus malas actitudes y acciones son más importantes que obedecer la palabra de Dios. Algunos están un poquito incómodos aquí ahora. Seeing some uncomfortable looks here. Your morality cannot save you, but is essential to your growth in Christ. Su moralidad no los puede salvar, pero es esencial para su crecimiento en Cristo. Now listen to 1 John 1, 5 and 6. Ahora escucha 1 de Juan 1, 5 hasta 6. This is the message we have heard from him. Proclaim to you that God is light, and in him there's no darkness at all. If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Can we just sit in that a minute? ¿Podemos quedarnos en esta verdad por un momento? We have fellowship with God, but we walk in darkness. What does that say about our faith? Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero caminamos en oscuridad, ¿qué dice acerca de nuestra fe? I think in these 4 areas, we often feel our stuckness the most. Yo creo que en esas 4 áreas sentimos nuestro estancamiento más. And if you feel stuck in your faith and you sincerely want to get out of the if it's not just a temporary thing or God's not saying for you to wait, but if there's a lingering stagnation in your spiritual walk, you may want to look at one of these 4 areas. And probably God has already been talking to you about one as we've been speaking today. Mira, si tu estancamiento no es temporal, si has sentido eso por mucho tiempo, probablemente uno de los faltan algo en uno de los 4 áreas. Y probablemente Dios ya está tocando tu corazón en por lo menos uno de las áreas que hemos platicado hoy. These 4 essential elements for our spiritual growth, man, we ought to apply them to our life. Estos 4 elementos son esenciales para el crecimiento en nuestras vidas. So let me just add.